Bien, ¿sí me están escuchando ahorita o no? Sí, Ah, perfecto. Sí. Sí. Sí, muy bien. Ok, ya está. Bueno, en esta segunda parte de la clase, y pues para los que van a estar viendo el video, esta va a ser la primera lección del curso de vibraciones mecánicas, en el cual vamos a estar trabajando con los conceptos básicos, los elementos básicos que hay en un sistema de vibraciones, ¿no? Obviamente, primero, naturalmente, uno tendría que definir lo que son las vibraciones. Y estas son, como uno se puede imaginar, una serie de movimientos repetitivos que se ven dando en un periodo de tiempo. Por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos de aplicación de vibraciones, como es el caso de una suspensión automotriz, como es el caso de un péndulo que va oscilando, o también las cuerdas de una guitarra. Básicamente, una vibración habla de un movimiento repetitivo conocido como oscilación. Estos movimientos repetitivos u oscilaciones se van dando con respecto a un punto que se conoce como el punto de equilibrio. La distancia que hay entre el punto máximo y el punto mínimo de una oscilación se conoce como la amplitud de la vibración, y esta va ocurriendo en un periodo de tiempo más o menos regular, ¿no? Eso es lo que se conoce pues como una vibración. También tenemos el caso de las vibraciones naturales, como son, por ejemplo, los sismos, ¿no? Que se dan precisamente por algunos movimientos que se dan entre las placas de la Tierra. Ese es el concepto que tenemos entonces con respecto a las vibraciones. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos que pudieran tener estas vibraciones? Ok, primero hay que considerar los diferentes grados de libertad en los cuales se puede modelar una vibración. Normalmente tenemos, por ejemplo, el caso más básico, que es el que se conoce como un sistema de un solo grado de libertad. Los tipos de vibraciones que vamos a estar viendo en el curso, primero que nada, va a ser el sistema masa-resorte. De hecho, la masa y el resorte son dos de los tres términos comúnmente utilizados o comúnmente encontrados en sistemas vibratorios. La masa básicamente corresponde al cuerpo rígido que está oscilando, mientras que el resorte es básicamente el elemento que, que se encarga de absorber, más que absorber, más que absorber, sería la cuestión de disipar la energía. No, sí, absorber. La que lo disipa es el otro elemento que vamos a ver más adelante, ¿no? Este es absorber energía, y el cuerpo rígido, que es la masa, se encarga de, pues, moverse como cuerpo rígido, ¿no? También la masa se encarga de darle inercia al cuerpo. Es el elemento de inercia. El resorte, por su parte, se considera un cuerpo de masa despreciable, que tiene que ver precisamente con las suposiciones que vamos a estar manejando. Este es un sistema masa-resorte con movimiento traslacional, pero también puede haber un sistema parecido, pero con movimiento rotacional. En este caso tenemos un sistema, pues, de resorte torsional, donde aquí esta barra podemos considerarla un material elástico, y dicha barra tiene una constante de torsión, tipo resorte o resorte torsional en su defecto. Por su parte, este disco, que tiene mayor inercia que la barra, tiene lo que se conoce como la analogía de lo que es la masa en sistemas traslacionales. A veces denotado por I, a veces denotado por J, es lo que se conoce como el momento de inercia de este sistema, ¿no? Estos sistemas son de un grado de libertad, puesto que todo se modela en torno a una sola variable de movimiento, que en este caso viene representado en la primera figura como el desplazamiento horizontal X, y en la segunda figura como el desplazamiento rotacional θ.
pues es uno solo, ¿no? Y estos son los sistemas con los que vamos a estar empezando el curso. De hecho, toda la primera mitad hasta lo que constituye el examen de medio término va a estar considerado va a estar considerando sistemas de un solo grado de libertad, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver ejemplos, vamos a ver sistemas. Ahorita simplemente estamos haciendo la introducción conceptual de estos términos, ¿no? Naturalmente, no todos los sistemas se pueden reducir a un solo grado de libertad. Podemos tener sistemas de 2 grados de libertad donde pues prácticamente podremos abstraer el sistema a 2 masas y 2 resortes. Pero lo más importante no es tanto el número de masas o resortes, sino cuántos desplazamientos independientes voy a tener. Y pues, como viene aquí en la figura, prácticamente cada masa tiene su desplazamiento, por así decirlo, independiente, ¿no? Este se mueve de una manera, este se mueve de otra manera. Por lo tanto, estamos trabajando con ya 2 grados de libertad. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí nosotros tendríamos un resorte torsional de este lado, un resorte torsional de este otro lado. Esta base se considera de rigidez infinita, pero como tampoco está girando, no tiene inercia. Por lo tanto, lo único que me va a afectar en la inercia sería este momento polar 1, este momento 2, no son polares, son momentos rotacionales, ¿no? Y finalmente, pues cada uno con sus diferentes grados de libertad, teta 1 y teta 2. Esto de aquí, uno podría decir, esto se parece un poco a los discos de abrasivo, ¿no? Y efectivamente es una manera de modelar. Otro sistema de 2 grados de libertad es, por ejemplo, no tienen que ser pues 2 traslaciones o 2 rotaciones puramente. Podemos tener, por ejemplo, en este péndulo, vemos que este punto o este extremo del péndulo va a estar representado, por ejemplo, mediante un desplazamiento Y o un desplazamiento X, ¿no? O en su defecto también, un desplazamiento X y el desplazamiento teta. Es decir, yo tengo X, Y, teta, donde 2 de los 3 son independientes, ¿no? Y como pueden ver, el sistema tiene nada más una masa y un resorte, solo que en la masa también está unido un péndulo, ¿no? Pero este sistema de masa-péndulo también se puede considerar como un sistema de 2 grados de libertad. Todos estos sistemas los vamos a estar viendo alrededor de la clase número 5, ¿no? Naturalmente, esto se puede extender aún más a 3 grados de libertad, tanto traslacional como rotacional, o también tenemos 3 péndulos, ¿no? Y cada uno de los péndulos se mueve de forma independiente. Ya de por sí, el ángulo usualmente se utiliza como la variable, ¿no? Aquí igual, estas rotaciones, cada una va a constituir en un grado de libertad diferente, así como estas traslaciones, ¿no? Ya estas modelaciones las vamos a estar haciendo más adelante, pero la idea es fundamentalmente la misma. Si se dan cuenta, ya ciertas bases de mecánica, especialmente de dinámica, deben de estar bien establecidas para este curso, ¿no? Para quienes nos están viendo también en el canal de YouTube, porque este video se va a subir, es importante notar que si tienen alguna duda con los fundamentos de dinámica, ustedes pueden consultar los otros playlists, ¿no? O las otras materias. Ahí ustedes van a encontrar mucha información que les pueden dar, digamos, un norte con respecto a cómo se modelan estos sistemas dinámicos, ¿no? Y bien, ya para la unidad 8, en vez de hablar de sistemas discretos o bien definidos, podemos hablar de un cuerpo completo que se puede dividir en un número infinito de grados de libertad. Bueno, el tratamiento de estos sistemas, que la mayoría de las veces, por ejemplo, una estructura como una mesa o un ala de avión o el aspa de un aerogenerador, la mejor manera de modelarlo no es a través de sistemas masa-resorte, sino más bien como todo un cuerpo continuo. En este caso, igual, vamos a aplicar las leyes de Newton como en los otros casos, pero tomando ahora en cuenta que la masa es un cuerpo, como su nombre lo dice, un cuerpo continuo, ¿no? Es decir, pues es como vigas, sí.
Básicamente es como si fuera toda una viga y vamos a hacer el modelado de la misma, ¿no? Y bien, ya ustedes imaginarán cuáles son los conceptos básicos en un sistema de vibración. Primero, pues entender qué es la vibración. Básicamente es un movimiento el cual ocurre, pues, por oscilación en torno a un punto de equilibrio. La vibración libre se conoce como tal porque realmente se le aplica una carga y deja que oscile, pues, por las propias cargas elásticas de restitución o las cargas gravitacionales. Es una vibración natural, ¿no? No hay ninguna fuerza externa que esté interfiriendo en el proceso de la oscilación. Uno se preguntará, pues si yo modelo un péndulo bajo la teoría de masa y resorte, pues el péndulo no se detiene. ¿Por qué en la vida real sí se detiene? Pues porque existe otro elemento que es precisamente la fricción o la viscosidad, que tiende a oponerse al movimiento y eventualmente tiende a detener las cosas, ¿no? Si no existiera esa fricción o ese drag o ese arrastre, como se dice en español, realmente el cuerpo podría moverse por siempre, ¿no? De manera eterna. Pero pues ya, el tema de las máquinas perpetuas de movimiento perpetuo, pues no existe, ¿verdad? Siempre hay que tomar en cuenta esas pérdidas. Ya les comenté, la vibración forzada, usualmente causada por una carga externa, puede ser también ocasionada por un motor. El motor está ocasionando la vibración forzada. Por ejemplo, en este curso vamos a enfocarnos sobre todo en las vibraciones determinísticas, donde nosotros ya vamos a conocer un modelo, pero muchas veces en la vida real también nos encontramos ante vibraciones estocásticas. Estas vibraciones estocásticas, como su nombre lo dice, tienen un comportamiento más impredecible, ¿no? Pero al final de cuentas, debido a principios estadísticos, es posible predecir el daño incluso si este perfil es muy irregular, altamente irregular, ¿no? Bien, lo que les decía, el amortiguamiento es el proceso de disipación de energía. Toda la energía que se va intercambiando entre la masa y la parte rígida, que es la masa, y la parte elástica, que es el resorte, la energía elástica y la masa, se puede ir disipando por un concepto de vibraciones amortiguadas. Estas vibraciones usualmente se conocen como fuerzas viscosas y pues básicamente su rol es ir bajando la magnitud de la vibración hasta que se detiene, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a estar viendo. Básicamente, si, no sé, el típico caso, ¿no? Tengo aquí una masa, tengo aquí un resorte. Si yo tengo además un amortiguador que se representa mediante este elemento, que es como un pistoncito, lo que va a pasar, en pocas palabras, es que va a empezar con una amplitud alta, pero con el tiempo esta amplitud se va a ir haciendo más chica, ¿no? Hasta que se detiene. Y el cuerpo efectivamente se va a detener. No necesariamente es necesario instalarle un amortiguador al sistema. Muchas veces la fricción del aire hace su trabajo, ¿no? Y bueno, tenemos tres elementos básicos entonces. Los elementos básicos son la masa, el resorte y el amortiguador. Esos son los tres conceptos básicos. El día de hoy les voy a explicar cómo se pueden calcular estos elementos, porque usualmente cuando están trabajando con problemas de vibraciones, muchas veces a ustedes ya les dan el sistema abstraído. Les dan la M, les dan la K y les dan la B. Pero uno a veces se pregunta, ¿y de dónde viene todo esto? Está muy interesante que se pueda modelar, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, existen dos tipos de resortes. Existen los resortes lineales, que básicamente se comportan por la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que hay una relación lineal entre la fuerza y el desplazamiento del resorte. Entonces, yo aquí tengo un resorte. Si yo le aplico una fuerza a este resorte de tal manera que se extienda una cierta longitud X, bueno, la relación que existe entre la fuerza y esta extensión es lo que se conoce como K, o constante del resorte lineal, ¿no? De tal manera que esto se puede expresar como igual a F igual a KX.
En este caso, como ya les había explicado, los resortes son capaces de almacenar energía, dado que son elementos que se van deformando elásticamente. Ojo, que los resortes cuando dejan de ser o comportarse de forma lineal es cuando pasan a la zona de deformación elástica o plástica o de forma permanente. Más adelante les voy a explicar qué pasa con esto cuando se descarga, ¿no? Si yo descargo esto de aquí a acá, pues el resorte simplemente se regresa y queda en su forma original. Se dice en este caso que el resorte tiene un comportamiento lineal, elástico o reversible, ¿no? Al menos en esta parte del curso vamos a enfocarnos primordialmente en resortes lineales. Puede que más adelante meta un poco de no linealidad, pero nuestro enfoque, al menos para los conceptos de esta primera parte, se van a enfocar en la linealidad, ¿no? Entonces, como ya les expliqué, aquí hay un resorte con su longitud sin estirar. ¿Qué pasa si de repente nosotros estiramos ese resorte y pues obviamente va a experimentar una elongación? Y esa elongación queda expresada por un modelo lineal. También tenemos otros tipos de resortes que, si bien no exceden su límite lineal, tenemos modelaciones parecidas a un polinomio cúbico. Como pueden ver aquí, tenemos resortes suaves y resortes duros. Los resortes suaves, mientras más fuerza le metes, más se deforma. Es decir, como si tú al aplicarle la fuerza va ejerciendo cada vez menos oposición. Y está el tema de los resortes duros, que mientras más fuerza le metes, más oposición muestra, ¿no? Más rígido se vuelve, lo cual queda demostrado, pues, también por la forma de estas curvas. Acuérdense que mientras más acostada la curva, menos pendiente y por lo tanto menos efecto de resorte, y diferente a lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, este es el modelo, pero si el modelo es lineal, este término se va y prácticamente esto es igual a fkx, tal y como está mostrado aquí, donde a es igual a acá, ¿no? Ahí está entonces el concepto de resorte. Entonces no pierdan de vista este principio que se llama la ley de Hooke. Entonces, esta ley de Hooke nos está diciendo que fuerza es igual a K por X. En los siguientes ejemplos, lo que vamos a hacer es sacar constantes de resorte. Y estas constantes de resorte siempre me tienen que relacionar una fuerza o una carga aplicada y una deformación correspondiente como consecuencia. Ahí está. No sé si hasta aquí hay alguna duda antes de comenzar. Entonces ahorita estuvimos viendo puro conceptito básico, ¿no? Que necesitamos para empezar a modelar estos sistemas. Arturo, adelante. Sí, creo lo que mencionó ahorita al final en la formación, después de multiplicar este K, mencionó Ok. creo que algo constante o no se escucha bien. Creo que lo que mencioné fue que hay una relación lineal, vamos a manejar la relación lineal que se conoce como la ley de Hooke, donde hay una relación directa entre la fuerza aplicada y la deformación, ¿no? Es una relación proporcional, donde tenemos que distinguir siempre el término de fuerza o de carga aplicada y el término de la deformación correspondiente. Por ejemplo, vamos con un caso muy sencillo. En mecánica de materiales, ustedes habían visto el caso de una barra con un cierto módulo de Young E, una cierta longitud L, una área de sección transversal A y una carga P. El efecto de todo esto es que la barra se iba a deformar, ¿no? Si estamos en el límite elástico, que esa sería una suposición, acuérdense que había una ecuación o una fórmula para establecer la delta de mi barra. En pocas palabras, ¿cuál es la ecuación de la barra axial? Esto ya sería pues nuestra primera participación, ¿no? Como tal. Vayan pensándolo, acuérdense un poco de, acuérdense un poco de la clase de mecánica de materiales, cuando les pedían, ¿cómo podían ustedes encontrar la deformación de una barra axial?
También se vale buscar en internet, ¿eh? Así que pueden ir investigando si no se acuerdan. Y si la tienen, adelante. Arturo, ¿cuál es la fórmula para la deformación axial de una barra? Sí, esa es la longitud final menos, digo, la longitud inicial menos, no, final menos la inicial de la barra. Creo que era Mm, SI más S2, no menos S2. Bueno, sí, es una manera de ponerlo, pero no es la ecuación que estamos buscando, sí. Tenemos la carga, Alexis, la carga por la longitud sobre el área y el módulo Young. excelente, Alexis, así es. Esa es la fórmula que estábamos encontrando. Y ustedes dirán, profe, eso se oye muy arbitrario, ¿cómo que la fórmula que estábamos buscando? Les voy a decir por qué. Acuérdense de la ecuación de la ley de Hooke, F es igual a K por X, ¿no? Entonces, uno puede modelar una barra como un resorte lineal. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que yo tengo la P es equivalente a la F, el delta es equivalente a la X. Eso quiere decir que si yo despejo la P, voy a obtener la K y la respuesta es correcta. Porque aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, P es igual a delta por A por E y luego también dividimos entre L, ¿no? Y si se dan cuenta, esta ecuación ya tiene la forma de la ley de Hooke, porque P es análogo a F, ¿no? Delta es análogo a X y pues el resto es análogo a la K. Por lo tanto, por comparación, la constante de rigidez de una barra axial sería A por E dividido entre L. Entonces, si ustedes quieren modelar la barra como un resorte, simplemente deben de multiplicar su área de sección transversal por su módulo de Young y finalmente dividir entre L. Ok. Así que Alexis, tienes la participación. Bueno, Aldair, más bien, ¿no? Ya está. Me estoy acostumbrando a los nombres. Muchas gracias, Aldair. Ahora sí, antes de continuar, no sé si más o menos ya vieron cuál va a ser la dinámica de estos pequeños ejercicios, ¿no? Básicamente, tomar en cuenta la relación que hay de cuerpo elástico, tal y como lo vieron en la clase de mecánica de materiales, y ya después hacen la comparación con la ecuación de la ley de Hooke, ¿no? Muchas veces van a tener que despejar y a partir de eso pues ya les queda la ecuación, ¿no? Eh, ok. Probablemente va a ser necesario hacer otro ejemplo para que quede más claro. Vamos a pasar al ejemplito número 2. Realmente no son ejemplos, son demostraciones. Vamos ahora con la flecha bajo torsión. Este también es un ejemplo de mecánica de materiales. Acuérdense que la flecha va a tener un módulo de rigidez a la torsión o al cortante G. Luego tiene una longitud L. Pero la sección transversal, la propiedad de sección transversal que nos interesa es la J, que esta J no es igual a la J del momento de inercia de la masa. Esta J es lo que se conoce como el momento. Perdón. Ay. Parece que se ahogó tanto mi garganta como el lápiz, ¿no? Ay, perdón. Entonces vamos a borrar aquí. Es lo que se conoce como el momento polar de inercia, ¿no? Una disculpa. Ya. Uy, ¿por qué está así? Uy. Bueno, no sé qué habrá pasado, pero está haciéndome el escrito muy así, muy puntiagudo, ¿no? Entonces la J es lo que se conoce como el momento polar de inercia, ¿no? Y finalmente la carga correspondiente no es una carga axial, sino la torsión, ¿no? Ok, bueno, esta también es de mecánica de materiales y pues para eso vamos a usar una lógica muy similar a la ley de Hooke, ¿no? F es igual a K por X, ¿de acuerdo? Bien, ahí les va la pregunta y está, también es por una participación. La pregunta es,
¿cuál es la relación o qué tipo de deformación se me está dando al aplicar torsión a una barra o a una flecha? Igual aquí, especialmente que ya no sea Aldair para darle chance a otras personas, ¿no? De que participen. Vayan pensando, vayan investigando. ¿Cuál sería la fórmula que me relaciona la torsión con precisamente, se me olvidó decirles, la deformación me va a ocasionar un giro en la flecha. Este phi que tengo acá es lo que se conoce como el giro en la flecha. No sé por qué, nomás que, ay, ojalá no se haya dañado esto. Bueno, bien. Entonces aquí tenemos el momento polar de inercia y la longitud. Ok, voy a borrar esto de aquí porque no sé qué está pasando. Profesor. Sí, Tamay, adelante. El- la ecuación que estaríamos buscando sería la del ángulo de deformación igual al torque por la longitud sobre J por G, que creo que era el módulo, ¿no? Del material. Correcto, el momento. No, es el módulo de corte, ¿no? Claro. Muy Ujú. bien, Tamay, así es. Esa sería la ecuación, módulo de corte. Así es. Entonces aquí nos vamos para acá. Y bueno, ya con esto tienes la participación. Ahora, vamos a hacer un despeje, pero para eso tenemos que establecer una analogía. Vámonos para acá. Y pues acuérdense que la analogía es entre la carga y la deformación que ocasiona, ¿no? Ok, nomás que aquí este no lo quiero. Ajá. Ok, entonces aquí yo tengo la carga y aquí yo tengo la deformación que ocasiona, ¿no? Y pues el término que media entre los dos es precisamente la rigidez que estamos buscando. La carga va sola y la deformación es la que usualmente está acompañada. Vean ustedes que el torque va a ser mi carga y el phi va a ser la deformación que ocasiona. Por lo tanto, tengo que despejar ese torque. El torque se queda solito, ¿no? Por su parte, phi va a recibir de este lado JG dividido entre L, porque la L estaba multiplicando acá, la paso dividiendo acá. Y ahora sí, manejando la misma analogía, encuentro que la K torsional de esa barra, pues tiene que ser G por J dividido entre L. Bueno, entonces ya tenemos dos ejemplos, ¿no? Tenemos entonces, igual ustedes lo pueden guardar en sus fórmulas, porque vamos a modelar sistemas y para eso necesitamos estas ecuaciones. Vámonos un poquito para atrás. Aquí tenemos la de la carga axial, que es A por E entre L. Y aquí tenemos la de la flecha bajo torsión, que es G por J por L. Bien, no sé si haya quedado alguna duda. Entonces, van a aplicar la ecuación de mecánica de materiales y ya que la hayan aplicado, van a hacer la relación o la analogía que hay entre la carga que se está aplicando y la deformación que ocasiona. Aíslan esos dos términos y todo lo demás que ustedes tengan va a constituir la matriz de rigidez de dicho material, ¿no? Como pueden ver aquí. Ok. Vamos entonces son varios ejemplos, porque el chiste es que ustedes vayan, digamos, comprendiendo el concepto de dónde sale la constante de torsión, ¿no? Ahora lo que vamos a manejar, esto de aquí, lo voy a borrar, porque esto era de las anotaciones de acá. Sí, ya está. Prefiero utilizarlas de la presentación. Bien, ahí está. Luego, tercer caso, tenemos una viga en cantilever y esa viga en cantilever va a estar sometida a flexión. La viga tiene propiedades de módulo de Young y la I, que es el momento de inercia normal, por así decirlo, ¿no? La J era el polar, este es el normal.
Sin embargo, este momento de inercia no es el mismo que el de la masa, porque ese va con la masa. Este momento es más de rigidez, tiene que ver más directamente con elementos flexibles. Esta viga va a tener un claro o una longitud L, está empotrada en su extremo y en el otro le está aplicando una carga P, ¿no? El efecto de esta viga va a ser precisamente una deflexión vertical. Y esto va a ocasionar que la viga se venga para abajo, ¿no? Aquí nosotros lo que vamos a tener es, aquí está la viga y ahí está el efecto que va a tener. De tal manera que esta deflexión yo la puedo denotar por UY, ¿no? Bueno, ok. Aquí la pregunta es, igual que como lo hicimos en los otros dos problemas, ¿alguien recuerda cuál es la ecuación para la deflexión de la viga en su punto o en su extremo libre? Dados los datos del problema. Bueno, vamos a desarrollar un poco la ecuación, repasando un poquito el concepto de deflexiones en vigas. Yo para calcular deflexiones en vigas usualmente utilizo el método de doble integración. Sin embargo, no utilizo métodos de tablas ni nada. Utilizo algo que se conocen como las funciones de discontinuidad. El equilibrio que me ocasiona la carga P, pues implica que aquí también voy a tener una carga P, ¿no? Por equilibrio. Pero también la P es una carga que se aplica a una distancia L del empotramiento. P por L me va a ocasionar un momento que debe ser contrarrestado por este momento de acá que le vamos a llamar P por L. Bien, dicho esto, hay una serie de funciones que se utilizan para poder yo expresar precisamente las deflexiones en vigas. Por ejemplo, vean aquí que yo tengo esta carga P. Esta carga P se está aplicando, es una carga que se está aplicando hacia arriba a una distancia pues x menos 0, si yo aquí pongo el origen de mi viga, ¿no? Esto obviamente va a ser para arriba, tiene una magnitud P, y además pues el tipo de carga es una carga puntual, por lo que el exponente que recibe esta función es un 1, ¿no? Y aquí yo voy expresando esa ecuación del momento. Por su parte, el otro momento vemos que va pues con una magnitud P por L, también empieza en una distancia x menos 0, pero pues como se trata de un momento en vez de una fuerza, aquí no se pone un exponente 0, no se pone un exponente 1, se pone un exponente 0, ¿no? En el mismo canal de YouTube ustedes van a encontrar el tema que explica precisamente este procedimiento. Más detalles los pueden ver en esta parte, ¿no? En esta tarjeta que viene aquí. Por su parte, vean ustedes que este momento va a ser en contra, lo cual a diferencia de lo que se hacía en el equilibrio, en contra ya no va a ser positivo, aquí se expresa como negativo. Y pues ahí está todo el consenso. Ahora vamos a simplificar esa ecuación de momentos. X menos 0, pues siempre va a ser X, ¿no? Elevado a la 1, pues queda P por X. Lo mismo con X menos 0, que es X, a la 0 es 1. Por lo tanto, prácticamente el momento queda P por X menos P por L. Incluso lo podemos factorizar. P por X menos L. Bien, ahí está. Esa sería mi función del momento. ¿A qué me refiero con la doble integración? Bueno, hay un procedimiento en el cual si yo integro una y dos veces el momento, me va a dar precisamente la expresión de la deflexión. Por ejemplo, aquí yo puedo, de hecho me conviene más dejarlo así, ¿eh? Yo puedo integrar esta expresión. La integral de x es p
por x al cuadrado dividido entre 2, porque es una ecuación lineal que se integra cuadrática. P por L se va a integrar como P por LX y finalmente se le agrega una constante de integración. Volviendo a integrar, porque esto de aquí es precisamente lo que yo conozco como la doble integración. Yo voy a encontrar que pues este se vuelve a integrar, P por X al cubo dividido entre 6, P por LX cuadrado dividido entre 2, más C1X más C2, ¿no? Entonces aquí está, de alguna manera, aquí ya está la fórmula o la ecuación general de la deflexión. Pero tengo que encontrar estas constantes de integración. Dichas constantes se van a encontrar si yo aquí aplico condiciones de frontera, donde pues el empotramiento me va a restringir. En este caso yo tengo que la deflexión va a ser igual a 0 porque pues el empotramiento no permite que se mueva la viga, pero también voy a tener una partida horizontal de mi viga, por lo tanto la pendiente también es igual a 0. Esto es importante porque si yo utilizo estas dos ecuaciones y les pongo las condiciones de frontera, yo lo único que necesito es sustituir y resolver, tal y como ocurre con las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si θ es 0 en esta primera ecuación de la pendiente, pues este lado queda 0, y en x igual a 0, pues 0 al cuadrado por esto es 0, menos P por L por 0 es 0, más C1. Aquí no hay que hacer mucha matemática para darse cuenta que el valor de C1 es igual a 0. Por su parte, con Y hacemos lo mismo, pero con la ecuación de abajo. Y es igual a 0, luego X al cubo, 0 al cubo es 0, 0 al cuadrado por esto es 0, y luego aquí también la X es 0, además de que C1 ya dijimos que también era 0, y rápidamente encontramos que C2 también es igual a 0. Esto simplifica mucho mi expresión, porque eso significa que estos términos con constantes son 0 y finalmente sé que mi deflexión en cualquier punto de la viga va a estar dado por px cúbica entre 6 menos plx cuadrada entre 2. Ahora, yo quiero encontrar la deflexión en el extremo libre y para eso yo tengo que evaluar en x igual a L, porque es el punto que me interesa. Yo sé que en x igual a 0, todo va a ser 0, porque aquí meto el 0, aquí meto 0, todo se me hace 0. Ok, entonces, para y igual a L, yo voy a tener P por L al cubo dividido entre 6 menos P por L al cuadrado dividido entre 2 y todo eso a su vez está dividido entre EI porque ya mandé dividir esto, ¿no? Vean ustedes que como factor común va a estar precisamente PL al cubo, pero hay que sacar los comunes denominadores, ¿no? ¿Cuánto es un medio? ¿Cuánto es un sexto menos un medio? Lo podemos ver, por ejemplo, en una calculadora. También podemos hacer rápidamente la fracción, un sexto menos un medio, y como común denominador tiene el 6, ¿no? Así que aquí está el 1, y aquí está el 3, 1 menos 3, pues menos 2, y esto queda menos un tercio. Hace sentido que sea negativo porque la flexión va para abajo. Sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar en la pura magnitud. Por lo tanto, acá arriba me va a quedar PL al cubo, todo eso dividido entre 3, y a su vez aquí abajo ya está 3i. Entonces, finalmente podemos saber que la deflexión, ya después de aplicar esto, me va a quedar PL al cubo sobre 3i. Y así es como uno analiza las vigas. Más adelante vienen más casos de vigas. Ya no lo voy a desarrollar tanto como este, pero el chiste es que ustedes vean de dónde sale todo, ¿no? Estos casos son muy clásicos. También los pueden encontrar en tablas. Por lo tanto, si ustedes encuentran la identidad de la deflexión de la viga en cantilever con carga puntual en su extremo, van a encontrar esta misma ecuación. Ahora, ¿por qué fue importante llegar a esto? Porque una vez más vamos a identificar la carga y la deflexión que se ocasiona. Acuérdense, la ley de Hooke es F igual a K por X, ¿no? Por lo tanto, la deflexión que ocasiona es U de y la carga pues es P. Entonces, aquí lo único que hacemos es reconstituir la ecuación y tenemos U por Y es igual a 3 veces EI
dividido entre P, ¿verdad? Ah, mentira. Dividido entre L. Y es entre L. Sí, la P es la carga. Entonces, no, pero esto se pasa multiplicando por UY. Aquí está, muy bien. Entonces, UY está multiplicado por 13i dividido entre L al cubo y la P ya me queda al otro lado. Esta es la deflexión ocasionada, esta es la fuerza aplicada, por lo tanto uno puede concluir que la constante de rigidez en una viga en cantilever viene dado por 3 por I sobre L al cubo. Estas constantes vayan guardándolas porque las van a necesitar, ¿no? Entonces, si nos vamos un poco para atrás, acuérdense, para los resortes tenemos A por E entre L. Para las vigas, para la flexión, para la torsión, tenemos G por J entre L. Y para la viga en cantilever, tenemos 3 por EI sobre L al cubo. Así que si ya conocemos todo eso, podemos conocer, digamos, el resorte equivalente de esa viga, ¿no? Bien, entonces, ahí está el proceso para analizar vigas. A partir de ahí, podemos ver más casos. Por ejemplo, en el caso de la viga simplemente apoyada en el centro, tenemos igual parámetros de módulo de Young e inercia, su longitud y la carga como tal aplicada en medio, ¿no? Si ustedes aplican el método, como lo vimos en la clase pasada, en el caso pasado más bien, tomando en cuenta que aquí las condiciones de frontera van a ser desplazamiento es igual a 0 acá y desplazamiento es igual a 0 acá, ¿no? Ok, otra vez tengo este problema de, no sé por qué, pero se me forman como polígonos en vez de curvas. Entonces, vamos a ver si anoto aquí. Entonces, aquí en este desplazamiento igual a 0 y este desplazamiento igual a 0, ¿no? Y al final ustedes van a tener esta deflexión, PL cúbica sobre 48i. Esta la pueden hacer por los métodos vistos, pero también se puede encontrar por tablas, ¿no? De hecho, uno puede buscar dichas tablas en internet sin ningún problema. En este caso, vamos a buscar. No sé si están viendo, no. Les voy a mostrar ya toda mi pantalla. Y aquí pueden ver, por ejemplo, tablas de desplazamientos de vigas, ¿no? En caso de que ustedes estén más acostumbrados a verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver casos clásicos. Uno de los casos clásicos, pues la viga en cantilever. Aquí están dichas tablas, por ejemplo, y pueden ver que en el caso de la viga apoyada en el centro, la deflexión máxima, si nos acercamos, es PL cúbica sobre 48 EI, ¿no? Con un poco diferente la nomenclatura, pero ahí está la deflexión, ¿no? Que sería PL cúbica sobre 48 EI. Esa es la deflexión máxima, es decir, esta viga se va a comportar más o menos así. Aquí no se deflexiona, aquí tampoco se deflexiona. Y acá es donde yo tengo el perfil, es una viga simétrica, por lo que la deflexión máxima va a ocurrir aquí en medio, ¿no? Y ese valor de deflexión máxima corresponde a PL cúbica sobre 48i. Entonces, si nosotros despejamos, vamos a encontrar una relación, una vez más, entre la P, o sea, la carga, y la delta, que es la deflexión, y la constante de resorte de esta viga equivalente sería, por lo tanto, 48 por I sobre L al cubo, ¿no? Bien. Y así ustedes se la pueden llevar para otros ejemplos. Por ejemplo, este es el caso de una viga bien potrada. Usualmente es un caso de viga estáticamente indeterminado, pero es simétrico. Aquí está la deflexión máxima que encuentran. Igual pueden usar tablas, pueden usar doble integración. Nos podemos ir para acá. No sé si en estas tablas se manejen. Perdón. Aquí tenemos también la viga cantilever con carga puntual en el extremo. PL cúbica sobre 13i, ¿no? Claro.
Entonces, aquí son puras vigas isostáticas o estáticamente determinadas. Por lo tanto, ahí nunca vamos a encontrar nada, ¿no? Pero, por ejemplo, para una viga con 2 empotramientos, no sé si por aquí la puedo encontrar. Si no, también se puede probar. Básicamente esta es la ecuación, ¿no? Bien. Ahora despejas y pues sale la K como 192 EI, L cúbica, ¿no? Bueno, analizar esta viga ya estáticamente indeterminada, pues sí requiere un poquito más de procedimiento. Estoy dudando si hacerla o no hacerla, ¿no? Vamos a hacerlo. Miren, aquí está. No podemos dar por sentado que esta se trata de una viga que simplemente va a ser P sobre 2 y P sobre 2, porque algo también se va a llevar, pues, los momentos, ¿no? Los momentos le vamos a llamar momento 1, momento 2, reacción 1, reacción 2, ¿no? Entonces, se llaman estáticamente indeterminadas porque las ecuaciones de la estática no van a ser suficientes. Aquí lo van a ver, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba, ¿no? Y aquí ustedes tienen R1 más R2 igual a 0. No entran aquí los momentos porque pues son puras fuerzas, ¿no? Donde entra el tema de los momentos ya es en la segunda ecuación. Y por ejemplo la podemos hacer con respecto a este punto 1 en contrapositivo. Y por ejemplo R1 al pasar directamente sobre ese punto se desvanece, ¿no? No así el momento, que ese siempre se tiene que expresar. Momento 1 más momento 2. Y finalmente vean ustedes que también tengo esta fuerza R2, la cual se encuentra a una distancia perpendicular de L al punto 1. Por lo tanto, R2 me está ocasionando un momento de R2 por L y ese momento va a ser positivo. En este caso, aquí necesito que vean un poco el tema. Tal vez es más natural manejarlo cuando estoy en clase, pero ahorita no se puede. Ahorita aquí estoy yo denotando el momento en contra, ¿no? Y el momento a favor va así, este va a favor, este va en contra, ¿no? Eso es importante, porque a partir de ahí nosotros vamos a hacer lo de los momentos. Imagínense, por ejemplo, R2 es una carga que va para arriba y a la L, pues ahí está el punto. Ustedes pueden ver precisamente hacia dónde está ejerciendo el momento. Es un momento en contra y por esta convención se le pone positivo. E igualmente a 0 y con eso queda completamente definida mi segunda ecuación. No obstante, aquí está el problema. El problema viene cuando, pues, veo que tengo 4 incógnitas, que son los 2 momentos y las dos fuerzas. Tengo 4 incógnitas, pero solamente 2 ecuaciones. Las otras 2 ecuaciones deberán de venir del tema de la deflexión directamente. Y ahí es donde uno va haciendo, pues como siempre, la ecuación de momentos. Y si se dan cuenta, pues tengo una fuerza R1 que se está aplicando en el punto 0. Entonces, esta se maneja así, se eleva a la 1. Luego tengo este momento que, ojo, a diferencia de las cargas externas, aquí yo tengo un momento interno. Y para el momento interno, por convención, el momento antihorario se toma negativo y se tiene que dejar como m sub 1 x menos 0 elevado a la 0, porque ahora la carga es un momento, no es una fuerza. Además, la magnitud de este momento, pues lo vamos a manejar como tal, ¿no? Vemos también que en medio hay una carga. Esta carga está aplicándose en L sobre 2 y es una carga de para abajo. Entonces aquí le voy a poner menos P sobre 2 por X menos, no, no es cierto, menos P. No, ya vi mi error, ¿no? Más que este lo estoy anotando con este, creo, sí. Ahí está. No, sí es con este. Sorry. Sí era con esto. El problema está que este es P, la carga es P. La distancia es la que se divide entre 2, perdón. Bueno, ya que ustedes pongan P por X menos L sobre 2 elevado a la 1. Y finalmente estas cargas de la derecha también se pueden poner, pero pues ya después de aquí ya no hay nada que me afecte, por lo que se pueden ignorar. Ahora podemos simplificar los términos que sean necesarios. X menos 0 elevado a la 1, pues X menos 0 es X elevado a la 1.
queda X. Luego aquí tengo este momento, X menos 0 es X, a la 0 es 1, por M sub 1 queda así. Y finalmente aquí no lo puedo simplificar. Se tiene que quedar así. Y hay que entender cuál es el significado de estos corchetes. Básicamente lo que nos está diciendo con estos corchetes es que el valor se puede dejar de forma normal cuando X es mayor que A. Pero cuando X es menor o igual que A, este valor toma 0, ¿no? ¿Qué significa? Que esta P se va a activar como un momento a la derecha. Mientras estemos a la izquierda, este no me va a afectar. Por eso, estos se hacen 0, porque estos siempre voy a estar en un punto a la izquierda o igual, ¿no? Por lo tanto, siempre se va a hacer 0 y estos no tienen sentido de ponerse. Estas en realidad, pues es una función definida por partes, donde queda ya definido mi momento como tal, ya simplificado, ¿no? Ahora, pues, aplicamos la doble integración de la misma manera para encontrar θ y para encontrar y. Entonces, esta es una función lineal, se integra y obtenemos la función cuadrática r sub 1 x cuadrada entre 2. Luego aquí nosotros tenemos un valor constante, m sub 1, pues es nada más multiplicar esto por x. Y aquí también tenemos una función lineal que se divide entre 2, x menos L2 al cuadrado. Y finalmente sumamos una constante de integración. En el otro ya no hay que repetir mucho, simplemente se vuelve a integrar, ¿no? Ya ustedes conocen las reglas. Aquí, por ejemplo, bajo el 2 como 3. No se les olvide que esto es L2 elevado al cubo. Y finalmente aquí queda C1X más C2. Bien, con esto yo lo que voy a hacer después es generar 4 ecuaciones nuevas, porque ahora no tengo 4, sino 6 incógnitas. R1, R2, M1, M2, C1 y C2, que son las constantes de integración. Pero también voy a tener 6 ecuaciones, las dos originales, junto con precisamente los empotramientos que me generan estas restricciones, ¿no? Entonces, esas dos ecuaciones, más las dos que tengo acá, más las dos que tengo acá, me va a permitir resolver el sistema y finalmente poder encontrar no solamente las reacciones, sino también las constantes de integración. Y al final, pues, una vez más, evalúan a la y, ya conocidos los valores de las cargas y las constantes, y hacen el despeje ya conocido. A partir de aquí no creo que sea necesario elaborar más, simplemente les quería mostrar qué era lo que se tenía que hacer para poder llegar, ¿no? Pero ya ustedes pueden ir desarrollando con más detalle este tipo de problemas, ¿no? Entonces, vamos a pasar a este caso. Este caso es literal un resorte. Y pues, ¿cómo puedo conocer la constante del resorte de un resorte? En este caso, hay que recordar que cuando yo aplico las cargas de tensión sobre el resorte, como pueden ver aquí, lo que va a pasar es que el resorte pues, se va a estirar, ¿no? Naturalmente. Pero hay otra consecuencia. La consecuencia es que va a haber una rotación de una sección transversal con respecto a otra. Es decir, que el ángulo que forma CD con respecto al giro de AB, ya si ustedes lo ven más claramente, imaginen, por ejemplo, que AB, en este caso esta es la sección AB, la sección AB de mi resorte, como lo pueden ver aquí, no se está girando nada. Mientras que la sección CD, lo que está pasando es que aquí está AB, y respecto de AB se va a girar CD, ¿no? Entonces aquí yo tengo un ángulo phi. Ese segmento que está pintado de color verde, pues se puede, como es relativamente infinitesimal, se puede modelar como una barra, o más bien como una flecha torsión. Es un segmento chiquito. Y este segmento de torsión, ustedes saben de dónde viene la fórmula, ya la acabamos de ver hace rato, para el caso 2, TL sobre GJ, ¿no? Pero aquí estamos expresándolo en términos diferenciales. En este caso, la L, pues es la longitud
de todo este segmento. GJ, pues sería la G, la constante de rigidez del material del cual está hecho el resorte, y la J, pues sigue siendo el momento polar de inercia de la sección transversal del resorte, ¿no? ¿Qué otra cosa les tengo que comentar? Bueno, este torque a su vez, pues por ejemplo, es ocasionado por una distancia. Aquí nosotros tenemos el radio externo del resorte, y aquí está pues la sección que nos interesa. Entonces, si yo quiero transportar P para acá, pues yo sé que además de la P voy a tener una fuerza, un momento torsional. Y ese momento torsional tiene que ser igual a la P que se está aplicando de forma axial por la R, que es la distancia que hay del centro del resorte al centro de la sección del alambre, ¿no? Por así decirlo. Una cosa es el radio del resorte, el radio externo, y otra cosa va a ser el radio del alambre que voy a introducir más adelante. Vean ustedes que el diferencial L, yo lo estoy tomando de esta forma, ¿no? Bien. Pues sí, ahí ya lo dibujé, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, vamos a empezar a integrar para, pues, considerar ya más partes del resorte. Ahora nos vamos a brincar, por así decirlo, a la sección N, que voy a tener a pi sobre 2 o a 90 grados de mi sección inicial. Entonces, aquí yo puedo tener A y aquí yo enfrente tengo E, ¿no? Entonces, pues igual tenemos el radio y vean ustedes que esto va a ocasionar que mi sección se gire un ángulo de phi. Noten que esa rotación de d phi se puede relacionar con la deflexión propia del resorte, porque si el resorte se está cargando de forma axial, no me interesa tanto esto, me interesa más esto, porque esto es lo que se relaciona con la famosa ley de Hooke. Dicho esto, pues vean ustedes a qué vamos. Sabemos que el desplazamiento del resorte es igual a R por d phi, que por cierto este phi no es el mismo que este. Este phi tiene que ver con la rotación de la sección. Ahora, d phi, no, sí tiene que ver, perdón, una disculpa. Sí, porque es la rotación de la sección y la rotación de la sección sí tiene que ver con el diferencial, ¿no? En este caso, la rotación de la sección de E con respecto también a B. Y bueno, pues aquí lo único que hacemos es esta R, la multiplicamos por esta rotación y pues aquí tengo una simplificación muy sencilla, ¿no? Parece que no hemos llegado a nada. ¿Qué hay que hacer después? Bueno, pues para poder integrar toda la longitud del resorte, yo lo que debo de hacer es integrar pues el delta de 0 a 2 pi rn. Pero este de delta está dado por esta expresión de acá que acabamos de encontrar. La longitud debe de empezar desde 0, que es el origen, y ahí pues voy a dar todas las vueltas que sea necesario. Una vuelta del círculo externo es 2 pi por r, perímetro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el resorte tiene n vueltas? Pues ese perímetro lo voy a multiplicar n veces. Todo en el resorte es constante, la carga es constante, el radio es constante, el material es homogéneo y la J también, ¿no? Entonces prácticamente me queda un integral de evaluación directa donde todo queda fuera excepto dl y dl simplemente toma el valor de 2 pi por Rn, ¿no? Así que si nosotros simplificamos y llegamos al álgebra, encontramos precisamente ya esta expresión simplificada, donde, ojo, la D es lo que se conoce como el diámetro del alambre, el diámetro no del círculo externo, sino del alambre con el cual se confeccionó mi resorte. Por ejemplo, este aquí sería también, para que lo visualicen bien, el diámetro del alambre, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pues el despeje de siempre, ¿no? Aquí tenemos la delta y aquí identificamos la P. Como siempre, F es igual a K por X, despejamos la P y dejamos acompañada la deformación. Y todo este término, ahí por ejemplo lo que estoy haciendo es dejando todo en términos de los diámetros y al final, vean ustedes que este término
es la constante de rigidez del resorte. Por lo tanto, si en alguna ocasión se preguntan, oye, ¿y cómo yo puedo conocer la constante de rigidez del resorte? Pues lo que necesitas conocer es el material. Necesitas conocer el diámetro del alambre. Necesitas conocer el número de vueltas o de espiras y necesitas el diámetro externo del resorte. Si tú conoces esos 4 parámetros, puedes hacer un cálculo aproximado o experimental de lo que puede ser la K, incluso sin tener que hacer la prueba del estiramiento. Ya después haces la prueba del estiramiento y ves, por ejemplo, qué relación habría entre los dos como manera de validación. Sí, Adrián, adelante. Bueno. A ver. Ok. Hola, ¿y me escucho? Sí, ahora sí ya. Ahora ya no te escuché. Hola, profe, ¿y me escucha? Sí, ya te escucho perfectamente. Muy bien. Simplemente era, ¿cuál era el primer parámetro que mencionaba? Mencionaba el diámetro del alambre, número de vueltas y diámetro del resorte. Así es. El diámetro del resorte, a lo que me refiero con el diámetro del resorte es este círculo externo, ¿no? Creo que ahora yo no lo escucho. O no sé si mis compañeros también lo escuchan. Sí, ¿O no? a ver, ¿sí me escuchan los demás? Sí, yo sí lo escucho. Ok. Otra cosa que pueden hacer es que si les falla la red, pueden conectarse a Ethernet, ¿eh? También esa es una opción. Y ya van a tener una fuente de internet un poquito más confiable, ¿no? Sí, a lo que se refiere Adrián es, ok, el diámetro externo es este acá, ¿no? Es el diámetro del anillo. Mientras que el diámetro interno o el diámetro del alambre, como pueden ver, es este diámetro de acá. Es el diámetro es el diámetro chico, por así decirlo, ¿no? El diámetro por ejemplo, imagínate que desenrollas el resorte y el alambrito que se te genera, bueno, pues ese tiene una pequeña sección transversal y esa pequeña sección transversal tiene un diámetro y ese es el diámetro del alambre, ¿no? Así yo lo llamo. La D, pues sería el diámetro externo del resorte, y, que es esta D, diámetro externo del resorte, y la D es el diámetro del alambre. La N es el número de vueltas. Y finalmente la G es el módulo de corte, que tiene que ver con el material del resorte, ¿no? Bien. Y ya, pues, como ya les comenté, ahí tenemos la K surgida de la analogía, ¿no? De la ley de Hooke. Bien. Entonces, si se dan cuenta, se aplican los principios de mecánica de materiales y hacen esa relación que hay entre la carga aplicada y la deformación, ¿no? Que se está aplicando. Esta delta que estoy mostrando aquí es el estiramiento de ese resorte, ¿no? Y lo hice a partir de una relación entre giros y deformaciones. Bueno, y aquí está este último. Y este es con el que vamos a terminar, ¿no? Aquí hay una integral. Y al final aplicas, ok, ya. Sí, nada más quería estar seguro que este fuera el último, ¿no? Porque ya también considero importante pasar a los siguientes. Ahora imaginen ustedes que tienen esta barra, pero ahora tiene forma de cono truncado. Y esta barra en forma de cono truncado está sometida a una carga axial. Por lo tanto, en un principio uno podría decir, pero esta fórmula esto es muy parecido a lo que ya vimos en la primera fórmula. Y en parte tendrían razón. En este caso, delta es igual a PLA sobre E. Pero hay una diferencia. Y en el problema 1, el área era constante. Aquí podemos ver que el área no es constante, va variando de forma lineal. Y si se dan cuenta,
este va variando desde un radio 1, que es igual al diámetro menor, dividido entre 2, y aquí yo tengo un radio 2, que pues va a estar en términos del diámetro entre 2, ¿no? Entonces, esto de aquí, en un cono, en el caso de un cono, nosotros tenemos que la variación del área o la variación del radio es lineal. Esto se puede expresar como una función lineal que se hace girar en torno a su eje, ¿no? Y eso les va a dar por revolución el cono truncado, ¿no? Después, ahí está la ecuación de la deformación lineal, pero pues hay que encontrar la fórmula o la función de la ecuación del radio. O sea, al final de cuentas sabes que área no va a ser constante. Por el contrario, el área va a quedar pues en términos de x, y esta va a ser igual a pi por radio al cuadrado con una función elevada al cuadrado. Bien, entonces aquí pues cuando tú quieras encontrar la deformación total, antes de hacer una evaluación hay que integrar. Y aquí pues sacamos la pendiente, ¿no? La pendiente siempre es y2 menos y1 en el caso de una ecuación lineal. Y aquí tenemos x2 menos x1. Vean ustedes que y2 pues es el radio, ¿no? Porque la función está en el radio. D mayúscula 2 menos D minúscula 2. Y pues la coordenada x es la longitud. Aquí yo tengo que mi x es igual a la longitud aquí. Y aquí mi x es el origen, es igual a 0. L menos 0 da L, pero este 2 me lo traigo para acá. Esta sería la pendiente de la función. Y finalmente uno aplica ya lo que vio en geometría analítica. Y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Esta sería la ecuación de la línea recta. A partir, pues, obviamente, de la pendiente obtenida previamente. Y, pues, alguna de las dos coordenadas. Creo que es más fácil trabajar con 0. X0 y y sub 0 puede ser cualquier punto de mi función, especialmente alguno que conozca. Y lo más conveniente pues va a ser utilizar el punto 0, d sobre 2, ¿no? Esto se pone acá. En vez de y tenemos la función del radio. Y sub 0 pues tiene que ser d sub 2 minúscula. M pues es igual a d menos d dividido entre 2L. Y aquí yo tengo x menos 0, que es x, ¿no? Que es fundamentalmente lo que ya tengo aquí, nomás que quise explicar de dónde sale esto. Al final, lo que vamos a hacer es despejar para R. Y esta es la función del radio. Si ustedes le evalúan en x igual a 0, todo esto se va y te queda d minúscula sobre 2. Pero si hacen x igual a L, la L se cancela con la L y van a tener d sobre 2 menos d minúscula sobre 2 más d minúscula sobre 2. Las d minúsculas se van y te queda solamente con la d minúscula, d mayúscula entre 2. Entonces encaja bien y ya con esto tenemos la función. Esa función es el radio, y como el cono tiene como sección transversal un círculo, sabemos que el área tiene que ser pi por radio al cuadrado. Esta integral la vamos a hacer de 0 a L. Y continuamos con las sustituciones. En este paso lo que hicimos primero fue sacar todo lo que ya es constante, ¿no? La P es constante, el material es uniforme y el valor de pi. La R no se puede sacar. ¿Por qué? Porque es variable en X. Entonces aquí la R la cambio por esa cosa que sale aquí y vemos que ya está completa la integral porque está en términos de X, ¿no? Y ahí está. Fundamentalmente, para yo poder sacar la deformación total de esta integral, se hace, pues, esta formulación, ¿no? Bueno, antes de continuar, ¿alguna duda con este problema? O más que problema, es un ejemplito. ¿Alguna duda con este ejemplo? No. Muy bien, excelente. Como ven, el día de hoy estamos haciendo un repaso, pero ya enfocándolo a nuestra materia, ¿no? La próxima clase, sí, porque ya también el tiempo, tenemos un poquillo de tiempo, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta que estos fundamentos nos van a ayudar a no solamente a ver de dónde sale la K, de dónde sale la M y de dónde sale el amortiguamiento, sino también relacionar lo que ya conocemos, ¿no? Bien, entonces tenemos esa integral de ahí. ¿Alguien recuerda cómo se puede resolver esa integral?
Ahorita voy a limpiar ya la pantalla para que no se abrumen. Entonces voy a limpiar todo. Y bien. ¿Alguien que tenga una idea de cómo se pueda resolver esa integral? La que tengo aquí a la derecha. Aldair, Es que no me acuerdo del nombre. pero explícame qué harías. Es como... Creo que esto era de ecuaciones, pero algo como de separación. No. No. ¿Cambio de variable? Vamos a hacer cambio de variable. Efectivamente. En este caso, el cambio de variable es lo que se conoce como el método de la U. Es decir, todo esto que está acá adentro se puede sustituir por la U. Se ve complicado, pero podemos usar la U. Sobre todo, ¿por qué? Porque la derivada de U con respecto a X, pues esta es una función lineal. La derivada de una función lineal, pues es su pendiente, ¿no? Que, pues nosotros ya la sacamos acá. D menos D sobre 2L. Esto es importante, ¿por qué? Porque además de simplificarnos la integral, nos va a permitir cambiar la variable no solo de acá abajo, sino de acá arriba. Veamos. Pues esta parte de aquí se queda igual, ¿no? Los límites de integración van a cambiar, por lo tanto, esos ya los dejo así en paz. Luego, todo esto dijimos que era U. Y para dx, pues despejamos esto, ¿no? Vemos que dx por despeje, paso el dx para acá y todo esto lo paso volteado para el otro lado. Me va a quedar 2 por L dividido entre d menos d. Y finalmente, pues, esto está multiplicado por d1. Y aquí lo que pasa es que se sustituye 2 por L, perdón, d menos d por u al cuadrado de u. Y aparentemente parece que no hemos llegado a nada. Pero tomen en cuenta que las Ds son constantes, la L también es una constante, y el 2 también lo podemos sacar, ¿no? Al final, tras la sustitución, nosotros vamos a tener un integral de la forma 2PL dividido entre pi sobre E por D menos D, y pues al sacar el 2L, que se multiplica por P, y el pi y la D menos D que multiplica pi por E, lo único que tengo adentro es du sobre u cuadrada, ¿no? Ahora, otra cosa importante. Hay que cambiar los límites de integración. Estos ya no me sirven, porque estos límites de integración que tengo acá son en X. Y ahora yo he cambiado el dominio, lo he cambiado a U. Pero está sencillo, porque yo siempre puedo evaluar U en términos de X. Si, por ejemplo, X es igual a 0, yo sé que U va a ser igual, pues esto es 0, multiplicado por esta pendiente, me va a quedar suelto el D sobre 2. Entonces el límite inferior cambia de 0 a D sobre 2. Eso es por simple evaluación. Ahora, si hacemos X igual a L, esta evaluación también ya la había explicado. L se va con L y me queda D menos 2 entre D, o D menos D entre 2, más D sobre 2, ¿no? Y ya pues, haciendo la suma, esto simplemente queda D mayúscula sobre 2, y la integral finalmente queda de esta forma, ¿no? Se ve relativamente simplificada. Y esta integral la vamos a evaluar así en la siguiente filmina. Bien, entonces nosotros tenemos esta expresión y pues sabemos que la integral de 1 sobre u al cuadrado, bueno, entonces voy a anotar la integral de 1 sobre 2 al cuadrado, pues esta es una expresión relativamente sencilla. Esto aquí, como ya les dije, se puede sacar de una vez, ¿no? Y nos quedamos pues con esta integral que era la que teníamos ya aislado, la integral de 1 sobre u al cuadrado de u, y pues respetando los límites de integración, ¿no? Entonces, pues acuérdense que la integral de una función exponente se puede sacar si el exponente le sumamos 1 y esto lo dividimos sobre 1 siempre y cuando n no sea menos 1.
porque pues con n-1 no se va a funcionar, ¿no? Uno podría agregar la constante integración c, pero como esta es una integral definida, pues no va a ser necesario. Entonces, yo esto de acá, pues sé que lo puedo poner así por leyes de los exponentes, para que sea más evidente el proceso de evaluación. Y finalmente ya podemos aplicar este modelo. Entonces, si n es igual a -2, como pueden ver aquí por comparación, aquí me va a quedar u a la -2 más 1 entre -2 más 1. Y pues ahora sí, esto de aquí ya queda evaluado con d mayúscula entre 2 y d minúscula entre 2. Ahora, pues por simplificación, esto queda u a la -1 menos 1. Y aquí ponemos d sobre 2, d sobre 2. Ok. Este delta ya puede quedar así como ya dijimos, 2pl, pi e, d menos d, ¿no? Y pues nos quedamos con la integral que estamos evaluando ahorita, de d minúscula entre 2, d mayúscula entre 2, 1 sobre u al cuadrado, integral. Y bueno, pues esto de aquí ya se puede volver a simplificar, me queda menos menos 1 sobre u con estos dos de aquí, ¿no? Y pues finalmente, esto se puede expresar también así. Primero tendría el negativo de este evaluado acá, que es el recíproco, y luego tendría menos este, pues es más el recíproco del otro, ¿no? Y esta es una simple suma de fracciones, donde yo multiplico d por d, que es el común denominador, y aquí simplemente me quedaría menos 2 por d minúscula, y acá me quedaría más 2 por d mayúscula. O también, dicho de otra forma, aquí me quedaría menos d. Ah, no, aquí me... Sí, un detallito, ¿no? Ok. Bueno, ahí está, ¿no? 2 por d menos d minúscula sobre d por d. Ok, entonces ya sabemos que este término de acá va a ser igual a este por evaluación de la integral. Entonces aquí ya me queda pura álgebra, donde solamente voy a tener que simplificar esto, ¿no? Esto lo multiplico por 2 por d menos d entre d por d. Y aquí está lo interesante, ¿no? En este caso, esto se va por esto. Y finalmente, pues 2 por 2 da 4. PL dividido entre pi por e. Y pues estas diferencias se van. Y nos queda esto. Que el desplazamiento de ese cono truncado es igual a 4 veces la fuerza aplicada por la longitud del cono, la altura del cono, dividido entre pi por el módulo de Young del cono, por el producto de los dos diámetros, ¿no? ¿Sí? Tal vez llama la atención que al final de cuentas el modelo haya quedado relativamente sencillo y pues a partir de esto solamente es cuestión de invertir la ecuación para encontrar la matriz de rigidez. Aquí también en la presentación viene la animación y ustedes pueden ver precisamente esa relación, ¿no? Haciendo la analogía con la ley de Hooke, finalmente encontramos que efectivamente K, voy a dejar simplificado esto, me voy a ir un poquito para atrás, para que quede aquí limpio. Ya, por lo tanto, pues yo dejo la P sola y pues delta va a estar multiplicado por pi, por e, por d, por la otra d, entre 4 sobre L, ¿no? Y todo esto de aquí, pues va a ser la constante de rigidez, ¿no? Siempre. Hagan la ecuación, hagan la deflexión, y ya cuando tengan bien distinguido, perdón, el valor de K, el valor de delta, o el valor de la deformación o el desplazamiento, y el valor de la fuerza o la carga aplicada, saben que todo lo demás corresponde a la rigidez. La rigidez siempre va a tener términos de material y términos geométricos. Punto. No vas a tener términos de carga porque la carga va aparte. No vas a tener términos de deformación. ¿Qué es lo interesante aquí de estos ejemplos? Que al final no importa el tipo de problema de mecánica de materiales que hagamos, siempre vas a llegar a una relación lineal entre fuerza y deformación. Y el término de constante proporcional es lo que se conoce como la
constante de resorte de esa estructura. Bien. A veces puede ocurrir que nosotros tenemos más de un resorte en el sistema. Esto ya lo voy a limpiar. Puede que tengamos más de un resorte en el sistema. Podemos tener resortes en serie, resortes en paralelo. Quienes tengan alguna experiencia con ingeniería eléctrica o electrónica van a acordarse que también existen, no sé, circuitos en serie y en paralelo, ¿no? Con resistencias, con capacitores. Bueno, aquí la idea es muy similar. A diferencia uno podría pensar que los resortes se comportan como resistencia, realmente no. Los que se comportan como los resortes son más bien análogos a los capacitores porque son los que se encargan de almacenar energía. Y ahorita les voy a explicar por qué. Imaginen, por ejemplo, que a estos resortes les estamos aplicando una carga, ¿no? Y esta carga es, por ejemplo, como si yo a 3 barras en serie les estuviera aplicando, pues, dicho fuerza. La deformación total va a ser la suma de las deformaciones, pero también yo puedo aplicar el principio de la constante del resorte equivalente. Es decir, por un lado, yo voy aplicando la suma a nivel sistema y luego yo puedo hacer el mismo principio a nivel total. Es decir, la fuerza que yo estoy aplicando es directamente proporcional al desplazamiento total si yo considero la K equivalente de los 3 o más resortes como la constante de proporcionalidad, ¿no? Entonces, uno puede recordar de mecánica de materiales lo siguiente. Primero, sabemos que la delta total tiene que ser igual a delta 1 más delta 2 más delta 3. Entonces, esto lo manejamos. Delta total es igual a delta 1 más delta 2 más delta 3, ¿no? Bien. Asimismo, sabemos que cada uno de estos 3 resortes, pues, se pueden utilizar con la ecuación de, pues, bueno, F1 es igual a K1 por delta 1, y aquí está, pues, el primer K1, ¿no? Luego, F2 es igual a K2 por delta 2, y F3 es igual a K3 por delta 3. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Delta 1, pues, por despeje tiene que ser F1 sobre K1. Luego, delta 2 es F2 sobre K2 y delta 3 es igual a F3 sobre K3. Y dijimos también entonces que la delta total tiene que ser igual a la fuerza sobre la K equivalente. Queremos encontrar la K equivalente del sistema. Tomemos en cuenta algo. Si yo estoy aplicando esta fuerza aquí y no hay nada en medio más que los puros resortes, podemos decir que la fuerza que recibe este resorte y este son iguales. Entonces, F1 es igual a F, F2 es igual a F, F3 es igual a F. Y todo esto se divide sobre la K equivalente. Y ahí está. Finalmente, podemos cancelar las Fs porque son iguales en todos los términos de la ecuación. Este se va con este se va con este y este con este. Por lo tanto, ahí está. 1 sobre K equivalente es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3. Y esto es cómo se aplica cuando yo tengo resortes en serie. Esto es igual a cuando yo tengo capacitores en serie y yo tengo que encontrar la capacitancia equivalente, ¿no? Quienes pues tengan un background o un trasfondo de una carrera de ingeniería eléctrica, mecatrónica o electrónica, ¿no? Igual, así como hay resortes en serie, ya se pueden imaginar, también hay resortes en paralelo. Y con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. En este caso, voy a borrar aquí y vamos a sacar estos 3 resortes. Por un lado, que les estoy aplicando la misma fuerza. ¿Y qué pasa? Bueno, pues todos los resortes se van a deformar igual porque están como en sándwich, ¿no? Y además, pues la fuerza se va a distribuir en resorte 1, resorte 2 y resorte 3. Dicho esto, igual que como siempre, yo puedo aplicar el principio de la ley de Hooke. En este caso, para la fuerza total,
la K equivalente va a ser igual al delta. Pero el delta se aplica acá. Y este delta aplica por igual a K1, aplica por igual a K2 y aplica por igual a K3, porque básicamente estoy expandiendo el sándwich, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener K1 por delta 1, pero delta 1 es delta, K2 por delta 2, pero delta 2 es delta, y K3 por delta 3, pero delta 3 es delta, ¿no? Entonces, finalmente, nos vamos a encargar de cancelar los deltas, lo cual es válido porque delta no va a ser 0, dado que ya hay una carga ahí aplicada. Y encontramos que la K equivalente es la suma de K1, K2 y K3. Profe, y si tengo más resortes, tanto en serie o en paralelo, bueno, este principio se extiende, ¿no? Si tienes n resortes, cuando están en paralelo, sumas los n resortes. Si los tienes en serie, el recíproco de la K equivalente es igual a la suma de los n recíprocos. Y ahí está, ¿no? Bueno, pues el día de hoy ya empezamos a hacer un repaso de varias cosas. El objetivo era ponerlos en materia. Para la siguiente lección vamos a empezar trabajando con elementos de masa, trabajando con elementos de amortiguamiento, y ya conocidos los 3 elementos, en la segunda parte de la sesión de la próxima semana vamos a empezar a modelar, ahora sí, sistemas masa, resorte y amortiguador. Pero como les digo, siempre es bueno saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Ahí les va. Entonces, les voy a dejar un pequeño ejercicio que me gustaría que lo fueran trabajando para la próxima semana, ¿no? Y obviamente quien lo traiga resuelto va a tener ahí una participación extra, ¿no? Ya la próxima semana esperemos, yo ya regreso a la escuela desde el lunes, así que yo ya esperaría que la próxima semana esta clase ya la tengamos en presencial, ¿no? Bueno, ¿y de qué va a tratar esta mini tarea, por así decirlo? Ahí les va. Este es el problema 1.1. Igual, cualquier duda que tengan de aquí a las 10 también me la pueden hacer, ¿no? Porque todavía estamos en clase. No me va a dar chance de explicar el problema, pero creo yo que con lo que han visto el día de hoy lo pueden hacer, ¿no? Adelante. ¿Quién me quiere ayudar primero a leer el problema? Levante la mano quien lo quiera leer. Ana, adelante. Determina la constante de resorte equivalente para la flecha de la propela de acero mostrada en la figura. Ok. Entonces, lo que nos pide ese problema es encontrar la constante de resorte equivalente, ¿no? En este caso, tenemos un par de flechas. Se está aplicando una carga de torsión. Entonces, aquí hay varias cosas que pensar, ¿no? Primero, ¿cuántos cuerpos se pueden reducir a resortes? O sea, ¿cuántos resortes pueden ver en la figura? A partir de las abstracciones que vimos el día de hoy, ¿cuántos resortes pueden identificar en la figura? 2. Exactamente, Aldair. La flecha de 2 metros y la flecha de 3 metros, ¿no? Entonces, pues cada una de las flechas tiene su constante de resorte. Dicho esto, pues, ¿qué proponen para sacar la K de aquí y la K de acá? Arturo, adelante. Sería utilizar las fórmulas de fricción que vimos al principio con la carga torsional, nomás que con flechas huecas, ¿no? Es una flecha hueca, me imagino. Sí, efectivamente, tenemos una flecha hueca, pero pues acuérdense que para flecha sólida o flecha hueca tenemos la misma ecuación. En este caso, lo que nos dice su compañero es, vamos a ir a devolvernos al caso 2, y en el caso 2 nosotros tenemos que la K es GJ entre L, ¿no? Pero la J puede aplicar para flecha hueca o flecha sólida, por eso lo dejé expresado de forma general. Nos devolvemos entonces al ejemplo. Ahí está, ¿no?
Y aquí vamos a poner GJ entre L y perdón. Y la otra también es GJ sobre L, ¿no? Ok. Entonces aquí ponemos GJ sobre L, no más que este sería pues del primer tramo y este sería el segundo tramo, ¿no? Después, ya que tienen esto, déjenme borro ese rayón que puede confundir porque parece un 7, pero no es nada, ¿verdad? Ya está. Entonces tenemos GJ1, GJ entre L del 1 y GJ entre L del 2. Pero como mencionó su compañero, estamos ante una flecha hueca, ¿no? En este caso, vamos a ver, Turi Márquez, y está. Muy bien. Entonces, para la flecha hueca, ¿cuál es el momento polar de inercia de una flecha hueca? Si no mal recuerdo es pi sobre 2, abre paréntesis, C1 a la 4 menos C y a la 4. Ah, bueno, sí, ya entendí. Lo que dice su compañero es pi entre 2, radio externo a la cuarta menos radio interno a la cuarta. Así es. Y lo van a aplicar a ambas ecuaciones. Radio externo a la cuarta menos radio interno a la cuarta por pi entre 2. Ya conocida la G, ok. En este caso nos dice de acero, hay que investigar la G del acero, ¿no? Tablas de propiedades de cualquier libro de mecánica de materiales viene, ¿no? Y la L, pues es la longitud de cada una de las dos flechas. Tampoco es problema. Bueno, ahora, si nos pide la constante de resorte equivalente, vean ustedes, ¿esos dos resortes de ahí están en serie o están en paralelo? ¿En serio? Así es, Adrián, están en serie, por supuesto. Entonces, si están en serie, aplicaríamos esta ecuación o esta ecuación. ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? Si está en serie. La segunda. Exactamente, Ana. Vamos a aplicar la segunda. Y resolviendo esa ecuación ya encuentran la K. Bueno, chicos, ahí está entonces la forma en cómo ustedes van a resolver ese problema. Y la forma en cómo se modela la constante de rigidez, o no, en este caso la constante de resorte, de toda una flecha escalonada, ¿no? Parece complicado, pero tras tener las bases sólidas de mecánica, se pueden dar cuenta que el procedimiento se simplifica, lo cual es hasta operacionalmente práctico, porque más adelante no nos queremos enfocar solamente en sacarla acá, queremos enfocarnos en tener todo el modelo del sistema junto con su K, con su M y su amortiguamiento, ¿no? Y pues a partir de eso empezar a conocer otras características de mayor interés, ¿no? Pero creo que por ahora va a ser más que suficiente. Ya para esta clase introductoria es un contenido más que completo. La próxima clase vamos a estar trabajando con masas primero, luego vamos a estar trabajando con amortiguamiento y ya después vamos a ver cómo interactúan esos tres elementos, ¿no? Primero sin fuerzas y ya dentro de unas semanas más vamos a empezar a meter diferentes patrones de carga. Bueno, si no hay nada más que agregar, eso sería todo para ahora. Con respecto al canal, estos videos yo los voy a estar poniendo en una playlist correspondiente a vibraciones mecánicas. Ya saben, no olviden suscribirse al mismo para recibir actualizaciones, para ir viendo ahí todos los videos. También pueden revisar videos de otras materias en los cuales se basa este contenido. Y ahí hay contenido disponible. Y pues si les gusta, no se les olvide dar like, ¿no? Por mi parte sería todo. Buenas noches.